Hola, de nuevo nos encontramos aquí estudiando la segunda parte del libro Don Quijote de la Mancha. Me presento, soy Manuela Echeverry y les estaré hablando del capítulo 20, 21, 22 y 23. Bueno, entonces, el capítulo 20, como estábamos hablando anteriormente con mis compañeros, se habla sobre una boda que es la de Camacho el Rico y de Quiteria la más hermosa. El capítulo 20, pues ya sabemos que de ahí vamos a empezar a ver como los sucesos de esta boda y comienza con el sol saliendo y todo eso. Entonces se despierta Don Quijote y ve que Sancho está dormido. Y aún dormido, él empieza a decir como de que sí, que duerma, que él no tiene que preocuparse por encantamientos, ni por enemigos, ni tiene que preocuparse como por cómo sostener a su pequeña familia. Pues le dice un montón de cosas y obviamente Sancho no responde porque está dormido, pero al cabo de un rato se despierta, mira a todos los lados y dice que siente un olor a torreznos. Eh, Esto es tocino frito. En ese momento, pues Quijote le responde como que pues lo trata de glotón y le dice pues que se callara y que fuera a ver qué era lo que sucedía en los desposorios de estas personas. Sancho entra y le habla le dice como de si tú tuvieras buena memoria, te acordarías que en los capítulos anteriores, antes de que ellos salieran y todo eso, una de las condiciones para que Sancho lo acompañara era que lo dejara hablar todo lo que él quisiera, que siempre y cuando no ofendiera al prójimo a vuesa merced, que es Don Quijote. Entonces Don Quijote le dice que él no se acuerda y que lo que le pide es que se calle y que vayan a ver el matrimonio, que vuelven o sea, que de nuevo suenan los instrumentos que habían escuchado la noche anterior y probablemente era porque el matrimonio se iba a llevar a cabo en la mañana y no en la tarde cuando estuviera haciendo mucho calor. Bueno, entonces al final Sancho le hizo caso a su amo, preparó pues el jumento, el caballo y todo y se dirigieron al matrimonio. Cuando iban de camino, lo primero que vio Sancho fue el montón de comida que estaban preparando para esto. O sea, él veía lechones, él veía gallinas, él veía pan, veía queso, veía montones y montones de comida. Y también vio a 50 cocineros, si no recuerdo mal, que estaban todos muy limpios, obviamente, para laborar en esto. Al final, pues Sancho como que le ganó el hambre y se acercó a uno de los cocineros y le pidió el favor de que le dejara remojar un mendrugo de pan en un caldo pues que tenían ahí. El cocinero le dijo que tranquilo, que si quería que se llevara 3 gallinas, que lo que quisiera, que todo lo suplía pues la riqueza de los Camacho. Entonces al final cogió 3 gallinas en una olla y se las dio y dijo que cogiera lo necesario, que todo iba pues de pago o sí, de los Camacho. Bueno, entonces también nos cuentan que en este momento Don Quijote estaba viendo cómo se acercaban 12 labradores sobre 12 hermosísimas yeguas. Todos iban vestidos como para una fiesta, pues muy elegantes, e iban como alabando a Camacho y a Quiteria. Decían que Camacho era tan rico como Quiteria tan hermosa. Y decían que ella era la más hermosa de todas, que no sé qué. En ese momento, Don Quijote, pues, como lo hace en todo el transcurso de la historia, empieza a defender a Dulcinea y dice que no, que si vieran a Dulcinea, que entonces retirarían lo que dicen de Quiteria, porque él pensaba que Dulcinea era más linda que Quiteria. En esta historia como que también nos cuentan que durante esta boda hubieron muchas danzas. En un momento le preguntan a un mancebo que hacía parte de las danzas que si todo, pues era una danza de espadas. Entonces le preguntaron que si todos estaban bien. Entonces él dijo que hasta el momento todos estaban sanos, que no había ningún herido. Para Don Quijote, aunque estaba acostumbrado a ver muchas danzas y pues este tipo de cosas, esta le parecía como la más hermosa, la más bonita de todas, por decirlo así. Luego de la danza de espadas entró otra danza que le pareció muy linda también a Don Quijote, que era de unas doncellas que él decía que eran muy hermosas, que más o menos tenían entre 14 y 18 años. Todas estaban vestidas de palmilla verde,
Decía que sus cabellos eran dorados, que hacían competencia con el sol, que iban medio trenzadas, con medio cabello suelto, que tenían como guirnaldas de flores, coronas de flores por decirlo así en la cabeza, que entre ellas había pues jazmines, rosas y muchas más flores, y que todas estas bailarinas estaban guiadas por un venerable viejo y una anciana matrona. Después de esta danza entró otra que estaba conformada por 8 ninfas que estaban repartidas en 2 hileras. En cada hilera como que representaba una a Cupido, al amor, y la otra representaba al interés. Entonces aquellas que seguían el amor iban como nombradas traían pergaminos en la espalda e iban nombradas. Entonces la primera se titulaba como Poesía, la segunda Discreción, la tercera Buen Linaje y la cuarta Valentía. Bueno, y las que seguían al interés estaban nombradas como Liberalidad, Dávida, Tesoro, y la última estaba nombrada o titulada como Posesión Pacífica. Bueno, entonces en la danza como que cada, por decirlo, banda, ya fuera la del amor o la de interés, hacía como pues intervenía. Entonces hacía una, luego hacía la otra, luego la otra y así. En un momento de la danza que me pareció como interesante era que, por ejemplo, Cupido le lanzaba flechas a la doncella y el interés lo que hacía era arrojarle como alcancías doradas. Bueno, entonces al final de la danza, Don Quijote le preguntó a una de las ninfas que quién había como compuesto esta danza. Entonces la ninfa le responde que había sido un señor del pueblo al que le gustaba pues hacer este tipo de intervenciones. Don Quijote entonces le respondió que este señor había de ser más amigo de Camacho que de Basilio, pues la obra que había dejado, esta danza que había creado, como que demostraba las habilidades que tenía cada uno, siendo por ejemplo Basilio Cupido y Camacho pues el interés, o de esta forma lo sentí yo. Entonces Sancho como que defendía a Camacho y Don Quijote le dijo que al hacer esto como que parecía un villano. Y él le dijo que lo que pasaba era que de Basilio él no podía sacar la espuma que sacó de Camacho, que porque Camacho le había, pues, como anteriormente le habían dado las gallinas y decían que era por Camacho, entonces él decía que por esto mismo, y dijo como un refrán o algo así que le había enseñado su abuela o que él mismo entendía, no entendí muy bien esa parte, que es: tanto vales cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales. Entonces, como era costumbre de Sancho hablar mucho, como que Don Quijote le dijo que él tuviera como la oportunidad de verlo mudo antes de que se muriera. Y ahí empezaron a hablar un poco sobre la muerte, que habían escuchado del cura, que la muerte podía llegar a todos, que no importaba si usted era pobre, rico, que pues cualquier cosa, que la muerte era para todos y que a todos le iba a llegar en algún momento, que no siempre tenía que ser al más viejo o al más joven, que no, que siempre iba a llegar. Continuando con el capítulo 21, empiezan a hablar de el matrimonio en sí, pues cuando empiezan a llegar el novio, la novia, que vienen acompañados de muchos instrumentos del cura y de los parientes más cercanos de la parentela, pues supongo que eso hace referencia a los padres de cada uno. Sancho ve a la novia y la empieza a describir como que tiene un cabello muy hermoso, que si no eran extensiones, que no había visto un cabello así jamás, que venía vestida muy hermosa, que tenía anillos de oro, pero que oro muy de oro, que tenía como perlas incrustadas, que él decía que cada cosa de esa debía valer un ojo de la cara. Lo que sí dijo ella fue que venía como un poco descolorida y que esto se debía quizás a la noche anterior, que la noche anterior para las novias era como muy difícil en cuanto a la preparación que tenían que hacer para el matrimonio. Don Quijote se rió por todos los halagos que le estaba haciendo Sancho a esta muchacha, pues él decía que parece que estuviera describiendo a su doña Dulcinea del Toboso.
nos dicen que se estaban acercando a un teatro que estaba en el Prado, que estaba adornado con alfombras y que probablemente ahí es donde iba a ser el desposorio. Bueno, entonces continuamos. Antes de que pues, llegaran al matrimonio como tal, escucharon una voz que les pedía que esperaran. Entonces todos voltearon a ver y era un hombre que estaba vestido de un saco negro que resultó ser Basilio. Entonces Basilio empezó a dar como unas palabras mientras miraba a Quiteria. Lo que le estaba haciendo era como reclamarle de cierta forma a Quiteria porque se iba a casar con Camacho. Que aunque él siempre había como tratado de aumentar su fortuna y pues sus cosas para de cierta forma poder casarse con ella, pues que nunca lo logró y que aún así ella se iba a casar con este señor. Y en un momento les dijo lo siguiente: viva, viva el rico Camacho con la ingrata Quiteria, largos y felices siglos, y muera, muera el pobre Basilio, cuya pobreza cortó las alas de su dicha y le puso en la sepultura. Mientras decía esto, sacó un bastón que tenía y como que se lo enterró. Pues sí. Entonces todo el mundo se asustó y el cura pues como que acudió a él porque pues todos notaron que él no estaba muerto del todo, estaba como a punto de expirar. Así creo que lo dijo Don Quijote, porque o sea, todos los amigos al mismo que esto pasó acudieron pues a ayudarlo y Quijote dejó a Rocinante para también como ayudarle. Entonces él lo tomó en los brazos y él notó que no había como expirado aún. Entonces el cura dijo que... Ah, no, perdón. Entonces Basilio lo que hizo fue que le pidió a Quiteria que le diera su mano, que antes de morir, que él quería como que ella fuera quien terminara de clavarle esa daga, por decirlo de esa forma, de que terminara pues con su vida dándole la mano, que sí, que lo hiciera por favor. Entonces el cura intervino y le dijo que no, que además de satisfacer sus deseos como del cuerpo, pues carnales, y que, que se confesara para poder pues limpiar su alma y todas esas cosas y arrepentirse de todos los pecados que había cometido. Entonces él le dijo que no, que antes de hacer eso, que Quiteria tenía que darle su mano, que porque sería lo único que le daría aliento para poder confesarse. Entonces Quijote le dijo a todos que sí, que era justo lo que estaba pidiendo y convencieron pues a Camacho de que aceptara que Quiteria le diera un sí a Basilio, pues que sería un honor para él como que recibir a esta viuda y que no sé qué. Entonces al final Camacho accedió y ya luego tenían que convencer a Quiteria. Quiteria dijo que sí, se acercó a este hombre que ya estaba como súper mal, pero cuando ella tenía como hasta los ojos ya perdidos y todo, pero cuando ella llegó pues él concentró su mirada en ella le pidió la mano y él pues se la entregó y empezaron pues a como darse los votos, por decirlo así. Él le decía que si quería estar con él, que lo hiciera pues como por voluntad, porque si quería, porque tenía ganas de, de hacerlo como dueño de ella, pues sí. Entonces ella dijo que sí, que ella lo estaba haciendo por mérito, que ella estaba pues totalmente de acuerdo en que se casaran y que aunque de sus manos, de sus brazos ya luego tuvieran que llevarlo a la sepultura, que ella aceptaba ser su esposa. Sancho dijo que en ese momento dijo como que este hombre estaba muy herido como para que pues lo pusieran en todos esos requiebros y esas cosas, que atendiera a su alma, que como que ya era hora, que porque ya tenía el alma más en la lengua que en los dientes. El cura pues también como que acudió a la situación y le pidió pues a Dios por el alma de este señor. Eh, y sí, bueno, luego de esto fue el momento en el que se descubrió que todo esto había sido como una trampa de Basilio. Pues él se paró y estaba bien. Resulta que él había utilizado como un pedazo de carne, pues un caño hueco.
disculpa, no era carne, pues utilizó un cañón hueco de hierro, lo llenó de sangre y como que ahí se puso pues la daga, por llamarlo así. Entonces él en ningún momento se hirió. Todo fue como un teatro para que para que Quiteria le diera la mano a él y no se la diera a Camacho. Todos empezaron a decir que era un milagro, que no sé qué, pero él le dijo que no era un milagro, que todo había sido industrial. Quiteria como que no se sintió ofendida por la burla que había ocasionado este señor, pues ella como que de hecho hasta confirmó que sí se iba a casar con él, pero los Camacho se ofendieron mucho por todo esto y atacaron, pues ellos estaban vengándose por lo que les había hecho este hombre. En esta batalla pues intervino también Don Quijote como cosa rara y dijo como que pues que pararan, que no era como justo, pues no justo, sino que no era como que no había razón para que tomaran venganza por los agravios que nos hacía cometer el amor. También dijo que pues que Camacho era rico y que cuando quisiera podía comprar cualquier cosa a su gusto. En cambio Basilio era pobre y lo único que tenía era pues a Quiteria. Decía que también que Quiteria era de Basilio y Basilio era de Quiteria, que por bendición de los cielos, y que no había pues hombre, por más poderoso que fuera, que le quitara como a esta mujer este amor que tenía por ella. Al final todo el discurso de Don Quijote sirvió de mucho, pues como que logró apaciguar el momento y todos ya estaban pues en paz, por decirlo así. Camacho en este momento como que menciona que agradecía más al cielo por habérsela quitado que por habérsela dado, pues que si ella quería casarse con Basilio, pues que se casara con él. Bueno, entonces ya más calmado Camacho, como para no hacer notar, o sea, que no le hizo daño en la burla, por decirlo así, o lo que había sucedido con Quiteria, lo que hizo fue que no canceló las fiestas ni nada, sino que permitió que siguieran adelante, pero no quisieron asistir obviamente a esta boda, pues los Camacho en sí. Quiteria y Basilio decidieron volver a su aldea, pues aunque a los ricos los seguían, ellos también tenían quien los siguiera a su boda. Le pidieron a Don Quijote que los acompañara y obviamente lo siguió. Al único como que le pesó esta situación fue a Sancho, pues él como que lo entristecía no poder ser partícipe de las fiestas tan grandes que formaba Camacho y de las comidas tan grandes que tenía y de todo lo que el dinero lograba hacer. Pero obviamente él al final tuvo que seguir a su amo y se fue muy triste, aunque sin hambre porque ya había comido mucho, pero sí. Entonces continuamos. Fueron muchos los regalos que los esposos le dieron a, pues, es decir, Quiteria y Basilio le dieron a Don Quijote por, pues, apoyarlos y estar como, pues sí, a favor del amor, por decirlo así. También se dice que Sancho estuvo 3 días bajo como el encargo, pues a costa de los esposos. Bueno, en esta parte de la historia también nos aclaran que Quiteria no tenía como idea de lo que iba a hacer Basilio, que como que no fue un plan que ellos juntos idearon, no. Todo fue cosa de Basilio y él lo que esperaba era que Quiteria actuara de la forma en la que actuó. O sea, todo le salió perfectamente. Cuando a esto lo llaman engaño, Don Quijote interviene y dice que no puede ser un engaño, que todo fue por el amor y bueno. También le dice que él conoce de un sabio, o bueno, un dicho de un sabio, que es que en el mundo hay una sola mujer buena y que la idea es que cada hombre piense que esa mujer buena es suya, que él nunca, pues que él no está casado y que por el momento no planea hacerlo, pero que a cualquier casado él le da ese consejo. Mientras Sancho escuchaba todo esto, como que entre sí decía que como Don Quijote como que reprochaba por todo lo que él decía, pero que él no podía como quedarse callado, que siempre metía la cucharada y opinaba de toda, pues de cualquier situación. Como que lo dijo murmurado y Don Quijote lo escuchó y su señor entonces le preguntó que qué era lo que estaba murmurando. Sancho le dijo pues que no, que nada,
Y ahí fue donde Don Quijote le preguntó que si su Teresa, es decir, la esposa de Sancho, era tan mala. Entonces él le dice que no, que ella no era tan mala, pero que tampoco era tan buena como él deseaba. Entonces Don Quijote le dijo que estaba haciendo mal por hablar de esa forma de su esposa, que además de ser su esposa era la madre de sus hijos. Entonces él le dijo que no se debía nada, que porque ella también hablaba de él cuando quería, en especial cuando estaba celosa, y que cuando estaba de esta forma que ni siquiera el mismo Satanás se le aguantaba. Bueno, entonces pasaron 3 días Sancho y Don Quijote con los novios, pues los esposos. Y al final Don Quijote le pidió a un al diestro licenciado, que lo llevara o que le diera una guía para llegar a la cueva de Montesinos. Él le respondió que él le iba a como encargar esta tarea a un primo que lo iba a llevar a la misma puerta de la cueva y que estando allí le iba también a enseñar las lagunas de Ruidera, que eran muy famosas pues en La Mancha y en toda España. También le dijo que este primo era un estudiante y como que era escritor y lector de libros de caballería. Bueno, entonces cuando ya estaban en camino, Don Quijote le estaba preguntando a este primo que cuál era su oficio, pues como que cuál era el tema por el que él se iba a estudiar. Entonces él le respondió que él era humanista. Incluso le contó que había escrito algunos libros. Entre ellos estaba el de las libreas, que bueno, sí, también estaba otro que iba a llamar Metamorfóseos o Ovidio Español. Y también le habló de otro libro que tenía que se llama o que él llamó Suplemento a Virgilio Polidoro. Bueno, luego de los libros, Sancho le dice que bueno, que podía tener muchos libros y que probablemente la impresión de todos ellos le saliera muy bien, pero que pues le hizo como, luego de eso como que cuestionó su saber, le hizo ciertas preguntas. Una de ellas que si Adán había sido el primer hombre en rascarse la cabeza, entonces él le respondió que sí. Luego le hizo otra pregunta, que quién fue el primer volteador del mundo. A esta pregunta el primo sí no tuvo como una respuesta, pero le dijo que él iba a estudiar y que luego cuando se volvieran a ver, él le iba pues, a aclarar sus dudas. Entonces Sancho mismo dice que no, que él acaba de entender bien su pregunta y da una respuesta donde dice que el primer volteador del mundo había sido Lucifer y que esto había sucedido cuando lo habían echado del cielo. Entonces ahí Don Quijote le dice que esa respuesta y esas preguntas no podían ser de él, que se la debió haber escuchado a alguien. Entonces Sancho le respondió que no, que cuando él se ponía a hablar y a responder que no necesitaba ayuda de ningún vecino, que él podía hacerlo. Bueno, en estas dichosas pláticas se les fue todo el día. Cuando llegó la noche, se quedaron alojados en una pequeña aldea. Estando allí, el primo le dijo que para llegar le dijo pues a Don Quijote que para llegar a la cueva de Montesinos, que faltaba pues muy poco, que faltaba como 2 leguas nada más. Entonces que era necesario que si él quería bajar a la cueva como tal, que comprara mucha soga para poder hacerlo. Entonces compraron 100 brazos de soga y ya pues pasaron la noche y al otro día a las 2 de la tarde llegaron pues al lugar. Cuando llegaron notaron que esta cueva tenía como un espacio muy grande, pero estaba lleno de maleza. Entonces lo que hicieron fue que ataron bien a Don Quijote de las sogas pues y él cuando iba bajando iba cortando la maleza. Pero bueno, antes de bajar, lo que hace Don Quijote es que le reza pues a Dios, le pide que lo ayude pues en esta nueva aventura y le reza también a Dulcinea. El primo y Sancho le hacen como pues le hacen mención de que no es necesario que él haga esto, que puede ser una aventura muy peligrosa, pero ya todos sabemos cómo es Don Quijote y al final pues lo hace. Cuando él iba bajando, el primo y Sancho ya le estaban pidiendo pues a Dios, a la Santa Trinidad y bueno, pues sí, como sí, estaban orando por él para que no le pasara nada.
En una parte de la historia también Don Quijote, creo que fue antes de que lo bajaran, menciona que hubiera sido una muy buena idea comprar algo que hiciera ruido para que cuando lo fueran bajando tuvieran señal de que él aún estaba vivo, pero que ya no lo habían hecho, entonces que ya todo se iba a la mano de Dios. Entonces cuando lo iban bajando, pues iban escuchando las voces de Don Quijote que decía que le soltara y le soltara más soga. Cuando ya habían arrojado casi toda la soga, dejaron de escucharlo. Se asustaron y como a la media hora decidieron subirlo de nuevo. Cuando lo empezaron a subir, no sentían peso, lo cual les daba como señal de que Don Quijote se había quedado abajo. Cuando ya habían como subido cierta parte, es decir, cuando les faltaba o les subían, o sea, esta parte no la tengo muy clara, no sé si es cuando ya habían subido 80 brazos de la soga o les faltaba 80 brazos por subir. El todo es que cuando iban como en este tramo, empezaron a sentir otra vez el peso de Don Quijote y pues se sintieron muy felices por esto, porque ya les daba señal de que estaba bien y de que iba subiendo. Al final pues lo vieron, pero pues cuando terminó de subir iba ahí normal, pero estaba como dormido, entonces le empezaron a hablar y a mover y él no respondía. Aunque al final de tanto moverlo, pues él respondió y empezó a decir muchas cosas que ellos no entendían. Y ellos le pidieron a Don Quijote pues que les hablara con claridad y que les dijera qué había pasado en ese infierno, así lo llaman. Y Don Quijote dice que no deben llamarlo de esa forma, que era un lugar muy hermoso, que le dieran de comer y que ya él como que les iba a contar qué había pasado allá abajo. Eh, bueno, entonces como que sirven una comida que había llevado el primo, se sientan en el pasto verde y comen. Y al final del capítulo, Don Quijote les pide que no se pare ninguno y que estén muy atentos a lo que él va a decir. Supongo yo que que el capítulo siguiente va a estar dedicado como a contar lo que vio Don Quijote en esta cueva. Bueno, continuamos y finalizamos con el capítulo 23. Entonces, en este capítulo Don Quijote le va a contar al primo y a Sancho Panza las experiencias y lo que había visto en la cueva de Montesinos. Entonces dice él que cuando lo empezaron a bajar llegó un punto en el que él no necesitaba más cuerda y que él les gritó a ambos pues que no le soltaran nada más, pero como que ellos no lo escucharon, entonces le siguieron bajando. Él lo que hizo fue como enrollar esta cuerda y quedarse ahí sentado. Se quedó pensativo hasta que se durmió. Pues parece que despertó y se encontró como en un valle muy bonito. Él pensaba que era un sueño, incluso se tocaba la cabeza y los pechos para como percatarse de que no era un fantasma o que era un sueño, no. Él lo hizo y realmente confirmó que era él mismo y que estaba en un lugar muy bonito. Bueno, entonces había también como un castillo transparente y había muchas cosas de cristal. Bueno, resulta que cuando él estaba ahí se acercó un hombre vestido de morado. Era un anciano y el atuendo que llegaba le arrastraba por el piso y cuando se le acercó se presentó como el alcaide del lugar. Le dice que él era el mismo Montesinos, que por eso el lugar, pues, que gracias a su no, o sea, que el lugar, la cueva de Montesinos había sido nombrada por él. Entonces Don Quijote le preguntó que, pues se presentó y todo, y luego le preguntó que si era verdad lo que se decía de él. Pues que si era cierto que él había sacado el corazón de su amigo Durandarte para llevárselo a la señora Valerma como él se lo pidió. El alcaide le confirmó que sí, que todo esto ha sido verdad, que lo único en esa historia que era falso era que decían que él lo había hecho con una daga y que eso que él no lo hizo con una daga sino con un arma diferente. Entonces ya luego también le dijo como de que él era el único valiente, que el único que había tenido como el corazón valiente para bajar a este lugar, entonces que le iba a mostrar pues todas las maravillas de allí. Entonces lo llevó
al castillo de cristal. Estando allí, lo primero que vio Don Quijote fue un sepulcro sobre el cual había un cuerpo que no estaba hecho ni de bronce ni de ningún material, por así decirlo, sino que era un cuerpo de verdad, estaba hecho de carne y hueso. Antes de que él preguntara cualquier cosa, Montesinos, el alcaide, le dijo que ese era el cuerpo de su amigo Durandarte, que era como espejo de todos los caballeros valientes e enamorados. También le explicó que él estaba allí encantado, eh, o sea, que el alcaide lo tenía allí encantado como Durandarte lo tenía encantado a él y a otras muchas personas. También dice como algo que dijo Durandarte, que se los voy a leer. Oh, mi primo Montesinos, lo postrero que os rogaba, que cuando yo fuere muerto y mi ánima arrancada, que llevéis mi corazón a donde Belerma estaba, sacándomelo del pecho, ya con puñal, ya con daga. Bueno, la historia continúa contándonos pues que Montesinos pues le quitó el corazón a Durandarte, como él mismo se lo había pedido. Entonces le dice que pues que le había hecho esto con su primo, todo porque él deseaba como darle su corazón a Belerma. Entonces cuentan que trató de hacerle como una herida no tan fea, por decirlo así, le quitó el corazón y lo limpió sin dejar como rastro alguno de lo que había pasado. Dice que con las lágrimas limpió toda la sangre que había como causado este hecho, y que luego le echó, pues Montesinos le echó sal al corazón de Durandarte para que no oliera feo y estuviera fresco. Entonces aquí también continúan hablando como del encantamiento que hay sobre todas estas personas, porque Durandarte, Montesinos y Belerma no son los únicos que están como encantados. También está una señora que se llama Ruidera junto con sus 7 hijas y 2 sobrinas. Y también está Guadiana. Entonces nos cuentan que Ruidera, bueno, y sus 7 hijas y sus 2 sobrinas, que de cierta forma el encantamiento luego las volvió como ríos. Perdón, lo corrijo. Ellas lloraban mucho, entonces las convirtieron en lagunas. Las 7 hijas, bueno, las 7 lagunas pertenecen a reyes. En cambio, las 2 sobrinas, las otras 2 lagunas, pertenecen a caballeros de orden santísima. Y Guadiana fue convertido en un río porque dice que cuando salió como a la superficie él no soportó y se sumergió en las entrañas de la tierra. Bueno, también nos cuentan, o mejor dicho, Montesinos dice que el caballero que va a venir a rescatarlo, según Merlín, es Don Quijote, que él es el único como valiente para hacer todo esto. Y también en ese momento, como que Don Quijote ve una especie de... Son 2 hileras de mujeres, ¿cierto? Entonces todas venían vestidas de negro y con turbantes en la cabeza. Una de las mujeres, creo que era una de las últimas que se encontraban en las hileras, era Belerma, que ella traía un lienzo en el que traía el corazón de Durandarte. Y dicen que ellas hacían como un tipo procesión, tipo marcha, para cantarle, mejor dicho, llorarle a Durandarte por lo que había pasado. Luego de esto, Montesinos como que hace una especie de comparación entre Belerma y doña Dulcinea del Toboso. Entonces Don Quijote se altera, pero él antes de que suceda cualquier cosa, pide disculpas y dice que no hay comparación con estas 2 señoras. También dice que Belerma es muy bella, pero que no se dejará confundir por la apariencia que tenía en ese momento, pues por las malas noches que había pasado debido a la muerte de su amado. Tenía como muchas ojeras y se encontraba muy desgastada, pues por llamarlo así. Bueno, entonces cuando Don Quijote les contaba esto, Sancho le decía que él no se imaginaba cómo Don Quijote no actuó para de cierta forma no, para como
actuó agresivamente pegándole o desquitándose con este viejo por hablar así de su amada Dulcinea. Él le dijo que porque uno tenía que tener, pues Don Quijote le dijo que uno tenía que tener respeto con los ancianos y más que con estos que están encantados. Bueno, luego el primo lo cuestiona porque le dice que él no entiende cómo en tan poquito tiempo él hizo y habló tantas cosas. Entonces Don Quijote le dijo que como así que poco tiempo, que cuánto tiempo lo habían dejado pues ellos le respondieron que no más de una hora. Y él le dijo, pero ¿cómo así? Sabiendo que según las cuentas que él había hecho, había pasado como 3 días en el transcurso pues de la bajada de esta cueva. Entonces Sancho dijo que de pronto era que, como todo lo que le sucedió a Don Quijote, quizás que al igual que todos los encantamientos que le habían hecho, este era uno y lo que para ellos era una hora, para Don Quijote fueron 3 horas allá, 3 días allá abajo. Luego de eso empiezan como que a hablar, pues a preguntarle a Don Quijote que si le había comido ya, que si le había dormido ya, y él le responde que no, que ni siquiera él ni los encantos habían dormido, ni comido, ni nada de esto. Entonces aquí Sancho hace como que comparación de toda la situación con un refrán que él tiene, que es, dime con quién andas, decirte quién eres. Que mire, que por ejemplo él andaba con esos encantos que no comían ni dormían y que él tampoco había comido ni dormido en ese tiempo. Aquí Sancho también empieza a decirle como que a mostrarle dudas sobre todo lo que todo lo que estaba contando o todo lo que le había sucedido a Don Quijote. Entonces el primo intervino y dijo que cómo iba a ser mentira, sabiendo que había pasado muy poco tiempo y él no tenía como un momento para inventarse ese millón de mentiras que estaba diciendo. Pues sí, que era imposible que le estuviera mintiendo. Entonces Sancho dijo que, pues no, él igualmente dejaba de creerle. Entonces Don Quijote pues le dijo que no, que era cierto, que todo lo que él había vivido, él lo había visto con sus propios ojos y lo había tocado con sus manos. Y que además que era muy curioso que porque estando allí, él vio a 3 labradoras, recuerdan un capítulo anterior donde Sancho, para librarse de la mentira que le había dicho a Don Quijote, cogió a otras labradoras al azar y les dijo que es que una de ellas era Dulcinea. Entonces cuando Don Quijote no le creyó porque él decía que Dulcinea era muy bella, le dijo que no, que todo había sido por obra de un encantamiento. Bueno, entonces Don Quijote le dice que él había visto a esas 3 labradoras, que incluía a Dulcinea y pues las 2 que la acompañaban, y que él le había preguntado al anciano, a Montesinos, pues que si él conocía a estas mujeres. Él le respondió que no, pero que además que también eran encantos, que porque ya habían encantos de muchos años, de cualquier momento. Él le dice que el encantamiento daba por ejemplo a mujeres de este siglo y de muchos siglos anteriores, pues sí, de cualquier momento. Que entre las que había conocido estaba la reina Ginebra y su dueña Quintañona. Bueno, entonces cuando Sancho escuchó lo de las 3 labradoras, inmediatamente se convenció de que todo lo que estaba diciendo Don Quijote era mentira y se lo hizo saber. Él le dijo que no le, Don Quijote le respondió que no hacía caso a sus palabras y lo mismo le respondió Sancho. Bueno, entonces Sancho también le preguntó que si había como que hablado o conocido a la Dulcinea de esta cueva. Él le respondió que sí, que la había conocido y que le había hablado, pero que no le había respondido. Que incluso cuando se le acercó a hablarle, lo que ella hizo fue darle la espalda y alejarse rápidamente, que ni siquiera él pudo alcanzarla. En ese momento apareció el anciano Montesinos y le dijo que como que no, que era hora de regresar o algo así. Y que para este momento aparecieron, y para su sorpresa, aparecieron las 2 acompañantes de Dulcinea a decirle pues que Dulcinea como que le besaba las manos, que quería saber que cómo estaba él, bueno, en fin. Y principalmente fueron a buscarlo que porque Dulcinea necesitaba media docena de reales. Entonces Don Quijote le preguntó a Montesinos que si era posible que los encantados tuvieran necesidad, y él le respondió que sí, que la necesidad llegaba como a todas las partes. Entonces él le dijo que no le podía dar los 6 reales,
que le estaba pidiendo, porque en el momento solo tenía 4 reales, que eran los 4 reales que Sancho le había dado antes para que diera a los pobres en el camino pues que ellos tomaban. Entonces lo que hizo fue darle los 4 reales y le dijo a las doncellas que le dijeran que, que él pues como lamentaba mucho por no poder darle todo lo que le estaba pidiendo, pero que ella se iba a enterar de que Don Quijote iba a hacer como un voto para vengarse, como lo hizo el marqués de Montois a la hora de vengar a su sobrino cuando lo encontró a medio expirar, que él también iba a hacer lo mismo, que él se iba a vengar y que iba a recorrer el mundo, bueno, con como de pagar la pena por la que estaba pasando Dulcinea, y que se sabía que él no iba a tener buena salud mientras supiera que ella estaba como pasando necesidad o pasando un mal momento. A lo que Sancho le respondió que le parecía como, pues como que le dio rabia porque sintió que los encantadores estaban aprovechando del buen juicio de su amo para quitarle sus 4 reales, porque obviamente la que estaba allí no era Dulcinea. Bueno, y más o menos así termina este capítulo.